Gracias por estar de vuelta. El tema de las últimas semanas ha sido el eventual retorno a la normalidad, o como la han llamado desde el gobierno, la nueva normalidad, lo cual implica varios factores como acabamos de platicar en el segmento anterior. Algunos creen que es temprano para hablar de regresos si estamos en lo que llaman el pico de la pandemia, aunque otros creen que es bueno tomar medidas para irnos preparando para retomar actividades productivas, recreativas y de diverso tipo. Esta noche en la octava convocamos a 3 mujeres legisladoras, protagonistas de la vida política en México, para debatir cómo y cuándo y si debemos dejar el confinamiento. Le doy las gracias a Dolores Padierna, diputada federal de Morena, a Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, y a Soraya Pérez Munguía, diputada por el PRI. Quisiera comunicarles cuáles son las reglas de este debate. El debate tiene 3 bloques. Se les dará 3 bloques separados por anuncios comerciales. Cada uno de estos bloques se les dará el mismo tiempo a cada una de ustedes para que expongan sus argumentos. Para cada participación dispondrán de un tiempo variable que yo les indicaré previamente. Por el tipo de comunicación que utilizamos, tenemos unos segundos de retraso solamente para que lo tomen en cuenta. Cuando su tiempo termine, sonará un timbre, a ver si me lo pueden poner. No sé si... Bueno, este timbre les va a avisar cuando ya se está terminando su tiempo. De todas maneras, en caso de que no me hicieran caso, pues yo les estaré informando que su tiempo ha terminado. Una de las reglas es, no es posible arrebatarse la palabra, solamente si no pueden contener una exclamación, una frase corta, es posible introducirla en algún momento. Y pues esos son básicamente las reglas del debate. Yo quisiera de entrada preguntarles si ustedes consideran que son creíbles las cifras que ha reportado el gobierno. ¿Hay elementos suficientes, creen ustedes, para afirmar que la curva ya se aplanó, que llegamos al pico de la pandemia? Les pediría que para esta primera participación hablaran cada una de ustedes por un máximo de 1 minuto y medio. Y voy a comenzar con la diputada Dolores Padierna, por favor. Pues el sistema estadístico se compone con los datos de los estados. El gobierno federal verifica, concentra, estudia y diseña las estrategias para la conducción de todo este fenómeno. O sea, las curvas pues son creíbles porque los datos provienen de los propios estados. Se trata sin duda de el coronavirus, la pandemia, pues digamos, es la crisis más grande que la humanidad ha vivido, ha padecido. Son cosas muy nuevas. En el tema de la curva, en efecto, estamos llegando a los más altos niveles, pero depende de qué estado comenzó. En el caso de la Ciudad de México, fue la primera que comenzó, pero hay entidades que todavía no se ha desarrollado allá, y de acuerdo al estudio, o los estudios incluso de otras naciones, es que no puede terminar la curva pronto, sino hasta que vaya escalonadamente en todos los estados de la República. Tal vez la Ciudad de México sea la primera en salir porque es la más alta en este momento. Ha dicho la jefa de gobierno que el 15 de junio estará saliendo de la curva más alta, pero seguramente otras entidades estará subiendo, y así será en toda la República, de tal manera que yo le calculo que hasta julio encontraremos una nueva normalidad. Gracias, diputada Dolores Padierna. Senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Pues mira, definitivamente me parece que los datos no son confiables por una simple razón, porque no hay suficientes pruebas. Nunca pudimos hacerle pruebas a todas las personas sospechosas
Y lo vemos con el Club Santos. Ninguno de los 7 jugadores que salieron positivos habían tenido síntomas, todos eran asintomáticos. Y seguramente si no hubiera sido por la posibilidad de regresar al torneo de fútbol, jamás hubiéramos sabido que estos jugadores tuvieron COVID-19. El gran tema de esto es justamente los asintomáticos, que es el mayor riesgo que corremos para que haya un contagio masivo. Definitivamente creo que sí hay un no ocultamiento a lo mejor, pero sí una incapacidad para poder llevar las cifras precisas. Hoy lo decía el alcalde de Mérida. En un mercado de Mérida hubo 136 personas, por lo menos la mitad dio positivo y solo se registraron 5 casos de esos 130 y tantas personas, porque solo 5 tienen síntomas. Entonces, si vamos por el tema de síntomas, definitivamente hay muchísimos más casos. Hay muchísimas más muertes, ya lo han documentado prensa internacional, las propias estadísticas que se filtraron del gobierno de la ciudad, pues hablan de que el número de muertos es mayor y eso no lo vamos a saber hasta que pase la pandemia, hasta que tengamos las cifras estadísticas del INEGI, pero sí me parece que ha habido un mal manejo de la pandemia por el tema de que nunca hubo pruebas. Qué bueno que ya se aprobaron las pruebas y qué bueno que hoy las empresas lo van a poder hacer a sus trabajadores. Gracias, senadora. Dolores Padierna nos dice que los datos son confiables porque provienen de los estados. Xóchitl Gálvez nos dice que no son confiables porque no hay pruebas suficientes y más que ocultamiento de cifras, hay incapacidad. ¿Qué dice la diputada Soraya Pérez Munguía? Muchísimas gracias por la invitación, Hernán. Saludo a mis compañeras legisladoras. Para mí es difícil la pregunta porque yo soy economista y quiero estar en la línea con el gobierno, pero definitivamente hay datos alarmantes, ya lo mencionaba la senadora, la falta de pruebas, el que apenas estén autorizando las pruebas hace unos días, no tiene nada de lógica. Estos comités interdisciplinarios que apenas van a determinar cuántas muertes fueron por COVID, aunque ahorita no están registradas como muertes. Y algo que me preocupa muchísimo es la falta de coordinación que hubo entre los 3 órdenes de gobierno. En muchísimos casos fue la ciudadanía la que se adelantó a las medidas de los gobiernos, pero ha sido muy desorganizado entre los 3 órdenes de gobierno, lo cual nos hacen pensar que las cifras realmente no son confiables y esto es muy alarmante para los ciudadanos. Lo que sí coincido es que nadie en el mundo pudo haber estado preparado para una pandemia de este tamaño y que esperemos que en unos meses podamos salir de ella, pero eso sí, las consecuencias económicas, esas sí nos van a arrastrar pues varios años si no se toman medidas en este momento, medidas decisivas, inteligentes y muy responsables. Gracias, diputada. A ver, ahora yo quisiera preguntarles sobre su diagnóstico sobre la gestión de esta pandemia por parte del gobierno federal. Y quisiera pedirles que comiencen su respuesta poniéndole una calificación del 1 al 10 a la estrategia implementada por el gobierno. ¿Qué tan bien o qué tan mal consideran que ha manejado este gobierno la pandemia? Y para esto les pediría 2 minutos máximo a cada una de ustedes. Y ahora vamos a empezar con la senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Pues a mí me parece que ha habido un mal manejo de la pandemia porque ha habido situaciones encontradas. O sea, en un momento donde, primero, tuvimos 3 meses antes de que tuviéramos el inicio de la pandemia en México para prepararnos. No hubo suficiente equipo médico. Es más, se le vendió a China el que existía y ahora se importó equipo de mala calidad, todo lo vimos, los médicos lo han dicho. El número de infectados, doctores, son 147 hasta hace 2 días, cuando en Italia solo tuvieron 70 doctores que murieron, infectados y que murieron, porque hay mucho más doctores infectados. Entonces, el gobierno no utilizó esos 3 valiosos meses para prepararse con pruebas, para prepararse con ventiladores, para prepararse con suficiente equipo médico, y eso sí estamos viendo las consecuencias de que los doctores hayan sido contagiados. Vemos las manifestaciones bloqueando el circuito interior, bloqueando las calles, exigiendo que se les dé equipo médico. Por otro lado, los mensajes eran encontrados. Por un lado, el presidente decía, no, hombre, salgan a comer, no pasa nada. Yo creo que sí pudimos haber evitado los contagios. Si en un principio hubiera habido pruebas, hubiéramos podido
cercar la pandemia como lo hizo Corea con inteligencia artificial, como lo hizo Japón, que han tenido problemas, pero han ido controlando el número de muertos porque tuvieron tiempo para hacerlo. Entonces, yo definitivamente sí creo que el manejo ha sido erróneo. Por un lado te dicen una cosa, no usan cubrebocas, la jefa de gobierno nos dice en la ciudad que usemos cubrebocas, hacen reuniones de más de 50 personas, me parece que tenemos que respetar todas estas medidas y en el regreso pues hay la misma confusión, hubo 3 decretos diferentes en el diario oficial donde un día se contradecía al otro, eso te habla un poco del caos y del desorden que tienen y pues López-Gatell leyendo poesía, coqueteando con las periodistas y bueno, pues la verdad lo lamento. Gracias, senadora. Diputada Soraya Pérez. Pues yo quisiera poner en contexto que esta nueva normalidad no tiene absolutamente nada de normal. Estamos en medio de un escenario económico dificilísimo porque no se han tomado medidas estratégicas, acertadas, lo cual nos ha llevado a que estamos perdiendo muchísimos empleos, 550,000 empleos en estos últimos meses, 10 millones de pobres estima que se van a incorporar en este año solamente por el mal manejo de la pandemia. Entonces, ¿cuál debería ser la prioridad en esta nueva normalidad? Desde mi punto de vista, la salud es lo primero. Y en ese sentido urge que se acelere la COFEPRIS y que empiece a acelerar estas autorizaciones de pruebas rápidas, porque no hay ningún lugar en el mundo que haya iniciado la reactivación económica o haya manejado bien esta crisis de la pandemia sin pruebas, y México es de los países que menos pruebas ha hecho, incluso comparados con países mucho menos desarrollados que nosotros. Y otro es, para que haya una nueva normalidad se requiere un plan económico. Desafortunadamente no tenemos un plan, lo único que hicieron fue adelantar algunos programas sociales, algunos financiamientos de 25,000 pesos que claramente son totalmente insuficientes. Entonces, lo que requerimos es verdaderamente un programa. Para ser exactos, estas medidas han sido más o menos del 0.4% del PIB versus otros países que han realmente invertido en atender la mitigación del impacto económico. Yo insisto, en unos meses vamos a terminar con la pandemia, pero las consecuencias económicas las vamos a arrastrar varios años y ahorita urge proteger la salud de las personas y urge proteger los empleos y las fuentes de ingreso de las familias mexicanas. Gracias, diputada. Antes de darle la palabra a la diputada Dolores Padierna, solamente retomo algunos puntos de lo que dijo recién Xóchitl. Diputada Padierna, a la senadora Xóchitl Gálvez le parece que López-Gatell coquetea con las reporteras, que sale a leer poesía, que no se ponen el tapabocas, que ha habido un mal manejo de la pandemia, que no ha habido equipo médico suficiente, que se perdió un tiempo valioso. Quizás, diputada Padierna, quiera responder a algunas de estas cuestiones. 2 minutos, por favor, diputada. Las medidas meticulosas que ha tomado el doctor Hugo López-Gatell, el acierto en toda la estrategia sanitaria que México ha tenido en el control del coronavirus, que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que ha recibido el gobierno mexicano, felicitaciones y agradecimientos incluso de otros países, es lo que los tiene desencajados y los orilla a veces a buscar apocalipsis lo más pronto que se pueda. 1,500 muertos. Nunca les importó la salud, que nos dejaron un sistema de salud desmantelado, con unas prácticas de las farmacéuticas corrompidas, con un presupuesto prácticamente... aquí tengo un estudio donde tan solo, un dato nada más, 22,933 facturas falsas del sector salud en 2014. Y puedo hablar, por ejemplo, del manejo del seguro popular, de la caída estrepitosa en el presupuesto de salud. Y entonces yo pregunto, ¿quieren un país de primer mundo en 17 meses de gobierno o a los 15 que llegó esta pandemia? Pero lo dejaron en el quinto infierno, los 80 años de los gobiernos del PAN y del PRI, y no se diga en los últimos 30 años del neoliberalismo, que además se combina
con las enfermedades, pues, ¿cómo se llaman? Las enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que son factores ligados a la corrupción que tenían de, por ejemplo, preferir a las empresas que producen alimentos chatarra a la salud de nuestros niños y niñas en las escuelas. Y puedo hacer un largo inventario del desmantelamiento de nuestro país ahorita en el sector salud. Pero gracias, el tema diputada, de la sana distancia... Les toca interrumpir, diputada, pero oigan, me voy a ir a un corte, pero antes no me pusieron una calificación. Diputada Padierna, ¿qué calificación le pone a la estrategia del gobierno del 1 al 10? Lo acabo de decir, el 10, 10. Lo ha reconocido la OMS, la población y por supuesto la gente que ama este país. Senadora Xochitl Gálvez, ¿qué calificación le pone? Yo le pongo 4 o 5 porque hay 6.500 personas que han fallecido que se pudieron haber prevenido. Diputada Soraya Pérez. Reprobado, 5. Gracias a la solidaridad de la gente es que se ha mitigado de alguna manera los efectos de la pandemia. PAN y PRI le ponen 5, Morena le pone 10. Bueno, vámonos a un corte y ya estamos de vuelta en un minuto, si me pueden aguantar un poquito aquí. Sí. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en La Octava. Recuerden, en el canal 8.1 de Televisión Abierta, 8 de Axtel, Easy, Total Play, 88.1 de FM. Bueno, estamos debatiendo Dolores Padierna Luna, la diputada Dolores Padierna, de Morena, Xochitl Gálvez, senadora por el PAN, y Soraya Pérez Munguía, diputada por el PRI. Para la siguiente parte de este debate, quisiera que veamos este material donde se explica cuál es la estrategia del gobierno en México para volver a la normalidad. Si me permiten, vamos a ver esta cápsula y ahora mismo seguimos con esta discusión. La semana pasada el gobierno federal presentó una serie de medidas a través de las cuales México se conducirá a lo que se denominó la nueva normalidad, una vez superada la pandemia por el COVID-19. El proceso constará de 3 momentos. El primero, que inició el pasado 18 de mayo, indica la reanudación de actividades en los 269 municipios sin contagios que colindan con localidades en la misma situación, los llamados municipios de la esperanza. El segundo momento, una fase que va del 18 al 31 de mayo, donde comenzarán a reabrirse las industrias esenciales como la construcción, minería y automotriz. Y el tercer momento es el que tendrá lugar a partir del próximo 1 de junio, cuando se aplique un sistema de semáforo para indicar las actividades en cada región del país de acuerdo a su nivel de riesgo. ¿Qué significan los 4 colores de este semáforo? Color rojo, los municipios solo podrán realizar esas actividades esenciales. Color naranja, se permitirán actividades no esenciales de manera reducida y seguirán los cuidados especiales para personas vulnerables en sus centros de trabajo. Color amarillo, se permitirán actividades reducidas en espacios públicos y actividad económica plena. Color verde es la reanudación plena de actividades escolares, sociales, de esparcimiento y actividad económica. En el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la entidad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio. En la Ciudad de México el semáforo también constará de 4 colores. Hasta el próximo 15 de junio la ciudad se mantendrá en color rojo, lo que indica que la ocupación de hospitales por enfermos de COVID-19 está por encima del 65%. Cabe señalar que conforme se vaya reduciendo el número de enfermos en hospitales, se irá cambiando gradualmente el color del semáforo en la capital del país. En materia educativa, la Secretaría de Educación Pública analiza en este momento la posibilidad de concluir el actual ciclo escolar para fines de junio e iniciar el siguiente año escolar en septiembre de este 2020. Bueno, ahí ven ustedes cómo está planeándose la estrategia tanto del gobierno federal como del gobierno de la ciudad para esto que se ha llamado el retorno a una nueva normalidad. Ahora, yo quisiera preguntarles, señoras legisladoras, si ustedes creen que es pronto para anunciar una nueva normalidad o que
es prudente hacerlo. Y si es que ven algún riesgo en la estrategia planteada por el gobierno. Y en esta ocasión voy a empezar con la diputada Soraya Pérez. Muchas gracias. Pues a mí el principal riesgo que veo es que no puede iniciar la reactivación económica, que eso es la nueva normalidad. La nueva normalidad es empezar a reactivar las actividades que se paralizaron durante la pandemia, durante el confinamiento, si antes no se tienen las medidas de salubridad necesarias. Desafortunadamente, los protocolos de salubridad todavía no han sido generalizados. La mayoría de las empresas pequeñitas todavía no saben cómo actuar en este momento. Aunque les pongas el semáforo, no van a saber cómo atender, ni siquiera sabemos si van a estar preparadas para manejar los cupos que menciona el mismo semáforo. Entonces, realmente vino a destapar, digamos, la pandemia, la gran brecha digital que existe en México, que hay que atenderlo definitivamente. Y por el otro lado, insisto, no hay ninguna reactivación de las actividades productivas en el mundo si no están acompañados de ciertas medidas que se tomen de manera coordinada el sector empresarial, la sociedad civil y el gobierno. Especialmente no ha habido en México nada de atención especial en el tema de diferimiento de impuestos, entonces no tienen una manera de tener un flujo para sus actividades, no tenemos un seguro de desempleo, lo cual tampoco va a ser tan fácil. Si ya quebraron las empresas ahorita con estos meses de pandemia, ¿cómo pretenden que se vayan a reactivar si no llegó nunca la ayuda económica? Entonces, realmente mi opinión al respecto es que se debe de acompañar cualquier modelo de normalidad o de nueva normalidad o cualquier proyecto de reactivación económica de un plan muy serio de salubridad y de capacitación, especialmente para las MIPYMES en ese tema, y por el otro lado con el plan de reactivación económica que urge en nuestro país. Gracias. Es muy pronto para anunciar una nueva normalidad. Xóchitl Gálvez. Mira, desafortunadamente nunca pudimos cerrar. Si realmente hubiéramos cerrado 10 semanas, pero al tope, hubiéramos podido contener la pandemia. El problema es que nunca hubo un apoyo para todos los miles de personas que están en la informalidad, que es la gran parte de la población. Nosotros propusimos de manera reiterada un apoyo de 3,200 pesos a todos. Ese dinero era mucho menor a la pérdida que tuvo Pemex. No sé si sepas que en el primer trimestre Pemex perdió 562 mil millones de pesos. Yo ayer hacía el equivalente a 150 aviones presidenciales. Si en lugar de haberle metido ese dinero a Pemex, se lo hubieras dado a las personas y que realmente se pudieran quedar en su casa, mucha gente no se pudo quedar en su casa aunque hubiera querido, porque efectivamente somos un país que tiene una enorme economía informal. Entonces, qué bueno, y celebro el apoyo de los adultos mayores, celebro las becas de los jóvenes, por supuesto que estoy de acuerdo, pero hizo falta un apoyo a todos estos desempleados, estas 562 mil personas que perdieron su empleo. No hubo un apoyo directo para que puedan estar en su casa. Empiezo a ver gente desesperada que no tiene para comer, entonces tiene que salir. Entonces, están saliendo, tú ves la movilidad en la ciudad, ha subido, porque ya no pueden, ya no tienen con qué quedarse en su casa y tienen que salir a buscar la vida justo en el momento del pico de la pandemia en la ciudad. Entonces, las consecuencias es que la primera semana de junio vamos a tener cifras realmente alarmantes de personas fallecidas que contrajeron en estos momentos el virus. Y entonces yo creo que la apuesta en lo personal del gobierno es el contagio masivo, pero no se atreven a decirlo. Como estos 7 jugadores, reitero, que ya se contagiaron, que no saben, pues mucha población ya está contagiada. Entonces sí me preocupa el retorno a la normalidad. Gracias, senadora. Diputada Dolores Padierna, por favor, 2 minutos, si es tan amable. Mira, quienes cargaron en las anteriores crisis, los gobiernos anteriores cargaron las crisis en los más pobres, no les dieron ni el saludo. Todo el dinero que tomaban era pues para los amigos, para los privilegiados. Qué bueno que esta pandemia cayó con un presidente humanista que vela por los intereses de todos y que el dinero público lo cuida
para servir a la población y que ya ese modelo de solamente ver a los capitalistas que ahora nos pedían, nos rogaban el PAN, el PRI defendiendo al puñadito de empresarios, denles la deuda, así como le hizo Calderón. Calderón tomó 3 puntos del PIB para la deuda pública y dejó 700,000 desempleados y además una debacle económica pues de 6.5%. ¿Para qué gastar 3 billones si se va a caer lo mismo que no gastando nada? Evidentemente que se fueron a la corrupción y lo vamos a demostrar, estamos en esos estudios, por supuesto. Y Peña Nieto, que ni tuvo pandemia, ni hubo crisis, hubo hasta excedentes petroleros, hubo excedentes de recursos con la reforma hacendaria y la energética, etcétera, nos deja un endeudamiento del 50% del Producto Interno Bruto. A eso querían que nosotros aceptáramos, que la propuesta de los empresarios, que es la que ellos firmaron anteriormente, porque eran empleados de los empresarios, ahora se ocupara. Ahora el recurso es para la inmensa mayoría de la población, se están dando los apoyos a 30 millones de hogares, se trata de llegar al 70% de la gente en el país. Gracias, diputada. Bueno, ahora voy a abrir una ronda de réplicas de 1 minuto para cada una de ustedes para que puedan contestar a lo que acaban de decir sus compañeras legisladoras. Empezaría con la senadora Xóchitl Gálvez, por favor, hasta por 1 minuto. Yo nunca hablé aquí de que se apoyara a los grandes empresarios. Yo dije que compartía la idea de que se le apoyara a la gente que menos tiene. Lo dije claramente, pero me parece que es insuficiente ese apoyo. Hay 1 millón de apoyos de créditos, hay 4 millones de microempresas, 3 millones de empresas están quedando sin ningún apoyo. Hay 570,000 personas que han perdido su empleo. Esas personas no tienen ningún apoyo del gobierno. Son personas humildes, sencillas, que han perdido el empleo. A eso me refería yo cuando digo que no se les ha apoyado. A las micro, pequeñas empresas y a las personas desempleadas y a las personas que están en la economía informal, como son los vendedores ambulantes, como son los choferes de Uber, como es una cantidad de gente que no tiene ingresos y que sería bueno que este gobierno le apoyara y en este momento no le está apoyando. A ellos me refería yo. Jamás hablé de rescatar empresas, ni empresarios, ni... Tienes bien los datos, Xóchitl. Te hacen falta los datos. Apenas se ha entregado 1 millón de créditos. Tiene que haber, son 3 millones de créditos en total. No, le decía que le faltan 1 millón. Datos, nada más 1 millón de créditos. Son en total 3 millones. Y van fundamentalmente dirigidos a los sectores. Ellos nos heredaron el 60% de la población en la informalidad. No podemos dejar a esas personas así. Es para ellos que va dirigido. Pero también hay que recordar que no hay un solo gobierno. Hay 33 gobiernos. Y yo quiero ver qué están haciendo otros, porque a decir de los medios de comunicación, que es donde nos enteramos, los otros gobernadores nada más están apoyando a los amigos, a los empresarios y no están apoyando a la gente. El único que está apoyando a la gente se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero déjame aprovechar rápido para decir que el endeudamiento de Jalisco y de Tamaulipas es intolerable, que ya va a llegar a 15,000 millones de pesos la deuda de Jalisco y a 13,000 la de Tamaulipas. A eso quieren, en los hechos se demuestran cuáles son sus estrategias nefastas, neoliberales, contraproducentes. Gracias, diputada. ¿Y dónde se sitúa el PRI en este debate entre Morena y el PAN? Es el 9%, no, pues al margen, ¿no? Nosotros coincidimos en la agenda contra la desigualdad, pero definitivamente para que se pueda combatir la desigualdad tiene que haber generación de riqueza y que esa riqueza se distribuya de forma equitativa. Desafortunadamente, igual que
que el coronavirus y te agarran un mal estado de salud, hipertensión, diabetes, seguro acabas en el hospital. Desafortunadamente el año pasado se tomaron muy malas decisiones económicas, desaparecieron fondos del emprendedurismo, de turismo, proyectos de inversión de dudosísima rentabilidad. De hecho, todavía no sabemos si va a traerle realmente beneficios a la ciudadanía y terminamos con decrecimiento económico. Eso nos puso, previo a la pandemia, en una situación de una enorme incertidumbre. Incluso han atentado contra inversiones privadas como lo de Constellations Brand y hoy el tema de las energías renovables, imagínate. Entonces realmente lo que se requiere es tomar buenas decisiones en este momento. Bueno, yo estoy encantado escuchándolas, estoy fascinado, pero nos tenemos que ir a un corte. Si me permiten, en 2 minutos estamos de vuelta para el tercer bloque de este debate. Vamos a un corte. Bueno, estamos en este debate entre 3 mujeres legisladoras, Soraya Pérez, Dolores Padierna y Xóchitl Gálvez. Y para continuar con esta discusión, me parece útil introducir una dimensión internacional para entender qué tan acertado o desacertado está siendo la estrategia de retorno a la normalidad. Es interesante ver qué se ha hecho en otros países y cómo han adoptado sus estrategias de regreso a la normalidad. Vamos a ver esta cápsula donde se habla precisamente de este tema. El regreso a la normalidad en los distintos países del mundo presenta claroscuros y a veces una ruta de ida y regreso. China, el primero en haber reiniciado actividades, ha sido criticada por el manejo de sus cifras. La última semana de abril se detectó un brote cerca de Wuhan y de inmediato el gobierno chino selló todo poblado para evitar la propagación, además de aplicar pruebas exhaustivas para detectar COVID entre la población. Nueva Zelanda, por su parte, salió adelante gracias a que la primera ministra Jacinda Ardern realizó una severa cuarentena y un programa de sanitización muy estricto. En esa isla solo se registraron 21 defunciones y sus infectados apenas han superado los 1,000 casos. Aún así, las pérdidas económicas han sido cuantiosas. En Europa, Alemania, con un sistema menos estricto, tenía la pandemia controlada para la primera semana de mayo y planteó la apertura de fábricas y empresas agroindustriales para esas fechas. Sin embargo, un rebrote de 5,000 casos los hizo replantear las medidas. En Chile, donde estaban haciendo pruebas masivas y un confinamiento que llamaban inteligente, las cifras se dispararon durante la última semana, al grado de que Santiago, la capital del país, registra ahora a 8 de cada 10 infectados que hay en el país andino, con lo que se aplaza cualquier intento de regresar a la normalidad. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York perfiló unos planes de reapertura económica que comenzarían el 15 de mayo, aunque las cifras de hospitalización no han bajado en 14 días, por lo que el plan está pospuesto. En California, durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo, se propuso un relajamiento de las medidas de confinamiento que incluían el permiso para ir a la playa de forma ordenada y sin invadir la sana distancia. La gente, sin embargo, no escuchó y abarrotó la playa, haciendo imposible cualquier plan futuro de relajación de medidas. Bueno, les preguntaba yo hace un momento si veían algún riesgo en regresar pronto a la nueva normalidad, porque hay países que han experimentado rebrotes. Fue el caso de Santiago de Chile, de Chile, de la ciudad de Santiago en particular, donde tuvieron que regresar a la gente a sus casas y ahora el 80% de los contagiados están precisamente en la ciudad capital. Hay quien dice por haber salido muy pronto. En Alemania se replantearon la salida paulatina por un rebrote de 5,000 casos. También ese es otro ejemplo interesante. Por eso yo les pregunto, ¿qué deberíamos aprender, qué debiera aprender nuestro país sobre la experiencia de otras naciones? Y en particular, pues, qué tan exitosas han sido las estrategias de otros países y cómo debiera ser nuestra estrategia. Para esto les pediría 1 minuto y medio para cada una de ustedes, y en esta ocasión voy a empezar con la diputada Soraya Pérez Munguía, por favor. Todos esos países que mencionas que han tenido rebrotes y han regresado al confinamiento, todos tienen programas específicos para apoyar los ingresos de las familias, todos.
o tienen seguros de desempleo, o tienen transferencias directas, y eso hace más seguro y más rápido que la medida que pone el gobierno la atienda rápidamente la ciudadanía. A diferencia de México, al no haber ningún apoyo, la gente tiene que salir, pero pues a buscar el pan de todos los días. Realmente estamos en una situación pues muy crítica económicamente por el nivel de desempleos que estamos teniendo y el nivel de informalidad y el prácticamente nulo apoyo del gobierno. Y también mencionaron todos las pruebas rápidas. No hay ningún lugar en el mundo exitoso que no esté promoviendo las pruebas rápidas para que puedan irse activando algunos sectores, pero también para tener la certeza de que los nuevos brotes están contenidos. Ninguna de las dos cosas está haciendo el gobierno federal en nuestro país, y sí es urgente que se tomen medidas porque nosotros no somos un país aislado, nos puede pasar exactamente lo mismo y la ciudadanía no tiene los elementos para poder reaccionar igual. Gracias, diputada. Diputado Dolores Padierna, la diputada Soraya Pérez dice que en México no hay apoyo a los ingresos de las familias a diferencia de los otros países. ¿Qué podría decirnos al respecto? 1 minuto y medio para su respuesta, por favor. No sé si viva en la luna, pero diario el presidente informa. Y en resumen, son 30 millones de personas con transferencia directa. Además, 3 millones de créditos. Esos son programas sociales, pero no se compensa el que pierda sus empleos. Es que en la cabeza neoliberal no logran entender ¿cómo es posible que ante una emergencia de esta naturaleza no se apoye a la élite y solo se apoye a los pobres, a las clases medias? Un empresario es la persona que tiene una panadería. En relación a otros países, que México, por ejemplo, si lo comparas con los gobiernos de ultraderecha, como Brasil, pues son 16,730 tan solo en un día. Y 1,153 muertos en un día. Entonces, también Estados Unidos, hay otras experiencias donde el neoliberalismo, la ultraderecha y esos pensamientos, de verdad que qué bueno que ya se fueron de México, no están gobernando, porque si no, estaríamos como Estados Unidos, como Brasil, como esas naciones. Pero déjame hablarte del tema del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que entra en vigor el 1 de julio y se tiene que preparar toda la economía de México, las cadenas productivas para engarzar va a haber oportunidad para la economía. Para una conclusión, diputada. Va a haber una oportunidad para una conclusión. Ahora le voy a dar la palabra a Xóchitl Gálvez, por favor. Bueno, primero yo le doy la bienvenida a la 4T, al neoliberalismo, porque no hay nada más neoliberal que el TECMEC, que es un tratado de libre comercio, y qué bueno que se ratifique y qué bueno que se haga. Lo mejoramos. No, pero es neoliberal. No es también decirle que pues, los programas sociales empezaron con el neoliberal de Zedillo. Ahí empezó el programa O Progresa y luego fue cambiando de nombre. O sea, ya los desaparecimos. Hace 20 ya no existen. Años, por eso, hace 20 años que se le dan transferencias a la gente. Hoy se incrementaron, lo celebro. Lo que no acabamos de diferenciar es que estos malditos neoliberales generan empleos. Y gracias a esos malditos neoliberales, hoy el gobierno puede hacer uso de los hospitales privados. ¿Qué hubiera hecho el gobierno sin estos hospitales privados donde hoy se está atendiendo a la población? O sea, a mí me parece que seguir perdidos en este debate de los neoliberales contra los conservadores es una cosa absurda. Lo que tenemos que entender es que en este momento hay gente que la está pasando mal, muy mal, y tenemos que ser mucho más solidarios, tenemos que apoyar un apoyo directo a los que han perdido su empleo, seguir apoyando a las personas que están en la informalidad. Si no hubieran desfalcado el presupuesto, habría más recursos. A ver, ¿sí? La verdad es que va a haber menos todavía, van a haber todavía menos con todas las pérdidas de Pemex, con todas las pérdidas de CFE, con la caída de empresas que no van a poder pagar impuestos. O sea, nos viene una súper crisis. Gracias, senadora. Necesitamos otra ronda de réplica. O sea, les voy a dar 1 minuto, por favor, a cada una para réplicas y para conclusiones sobre este debate, por favor. Vamos a empezar con la diputada Dolores Padierna, por favor. Mira, este virus de alta letalidad debería de ser motivo suficiente para actuar con responsabilidad.
pero algunos parecen no verlo. Optan por la mezquindad, por la nimiedad que siempre los ha caracterizado, en su afán de maniatar al primer mandatario con altísima legitimidad, con todo el carácter humanista que lo caracteriza, prefieren atrincherarse en un juego infame de calumnia, de mentira, prefieren tomar ventaja de la tragedia, ve nada más el nivel, el tamaño. Yo quisiera instar a un acuerdo razonable que en tiempos de esta tragedia llamada COVID-19, la nación se engrandecería, crecería con actores que realmente trabajaran por ella, por la nación, por el país, no por sí mismos, no por el capital, que lo ven al capital como un dios y no entienden nada fuera de eso. Gracias. Gracias, diputada. Senadora Xóchitl Gálvez, por favor. No, pues yo le tomo la palabra a la diputada Dolores Padierna. Me parece importante que son momentos de cerrar filas. Creo que es fundamental armar un paquete económico para hacer que estos 4 millones de microempresas y las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de empleo, yo veo muy cercano a muchos de estos grandes capitales del presidente, con todo respeto, le siguen asignando contratos, le siguen dando una serie de canonjías a toda esta bola de neoliberales, pero en fin, yo lo que quisiera es qué hacemos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan defender el empleo. ¿Qué hacemos para que hoy las miles de familias que no pueden quedarse en casa y que tienen adultos mayores con serios problemas, los apoyamos? ¿Qué hacemos para que haya medicamentos en este momento en el ISSSTE, en el IMSS, para la presión arterial, para temas respiratorios, que la gente la está pasando mal? Yo le tomo la palabra, vamos haciendo un paquete de apoyo para los más pobres. Yo creo que en eso siempre va a encontrar conmigo una coincidencia. Diputada Soraya Pérez, 1 minuto de conclusiones, por favor. La realidad es que en esta nueva normalidad, tristemente, vamos a tener más de 6,000 sonrisas que ya no vamos a ver, más de 6,000 voces que ya no vamos a escuchar, y esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar que la única manera de salir adelante es a partir de la solidaridad entre todos nosotros, que debe haber una verdadera alianza, una verdadera gobernanza entre el gobierno, la ciudadanía y el sector privado, el sector empresarial, que insisto, no hay que satanizarlo. El sector empresarial no son las grandes empresas, es la señora a la que le compro tamales todos los fines de semana, es la de la estética, es la de la panadería. Y solamente se puede hacer una alianza recobrando la confianza. Y eso es algo que no ha procurado el gobierno, recuperar la confianza para que podamos salir adelante de esta terrible pandemia que, insisto, nos puede llevar muchísimos años si no tomamos decisiones en este momento. Señoras legisladoras, yo les agradezco